¿Cómo están? Bien. Yo soy la nieta de una bruja que nunca pudieron quemar. Mi abuela era una mujer que tenía conocimiento de barrio. ¿Qué quiere decir? Era una mujer que sabía cocinar, una mujer que sabía tejer, una mujer que sabía plantar. Era una mujer que tenía un perro maravilloso, que era capaz de ir hasta la tienda, así como lo oye. El perro iba hasta la tienda con una canasta y dentro de la canasta había un letrerito que decía: Juan, necesito leche y huevos. Y el perro se quedaba esperando hasta que Juan, el tendero, entregaba la leche y los huevos y los metía a la canasta. Bruno, que se llamaba el perro, se quedaba esperando el cambio, porque el perro estaba tan entrenado que esperaba el cambio y después regresaba a la casa de mi abuela. Mi abuela fue una mujer maltratada. Fue una mujer que sufrió de violencia. Fue una mujer abandonada desde muy pequeña, huérfana desde pequeña, golpeada por su hermano mayor, abandonada por mi abuelo. Fue una mujer que no tuvo la vida fácil y que, por supuesto, no se la hizo fácil a ninguno de nosotros. Mi abuela era una bruja. Pero ¿sabe quién llegó? Llegó un único hijo. Una persona que iba a cambiarlo todo. Llegó el médico de la familia. Llegó mi papá. Un hombre que llegó a salvar la vida de muchos niños y niñas en un hospital. Un hombre que llegó para honrar, respetar, cuidar y jamás abandonar a mi abuela. Pero sobre todo llegó a temerle a mi abuela. No había una persona que le tuviera más miedo a mi abuela que mi papá. A muchos kilómetros de distancia, también había una mujer abandonada. También había una mujer que había sido golpeada por su hermano mayor. También había sido una mujer víctima de violencia, huérfana, pero con un espíritu maravilloso. Espíritu es la palabra que se me ocurre cuando pienso en mi mamá. Yo no les puedo explicar si mi papá y mi mamá se enamoraron. No tengo ni idea. Lo que yo sí recuerdo eran navidades donde solamente alcanzaba para una manzana. O navidades donde la situación económica mejoró y ya alcanzaba para una Barbie. Y para una sala llena de globos. Y para mi abuela abrazándome o golpeándome. Mi papá y mi mamá nunca supieron defenderme. Ellos no tenían ni idea cómo defenderme. Mi mamá no sabía cómo defenderme. Mi mamá no sabía cómo defendernos a las dos. La situación económica fue cambiando, fue mejorando. Yo era la hija de un médico. Cuando esa situación va cambiando y va mejorando, empezamos a encontrar cosas completamente diferentes. Pero ¿saben qué? Yo tenía mucha rabia. Porque las dos mujeres que me tenían que cuidar en mi vida no me habían cuidado. Yo era una mujer intensa, era gritona, era completamente incómoda en el colegio. Nadie entendía por qué yo era tan brava, por qué era tan enojona. Y la vida fue cambiando. Pero ¿saben qué llegó a los 3 años? Llegó un computador. ¿Por qué llega un computador a la casa de un médico? No tenemos ni idea. Pero mi papá se endeudó. $50 costó este computador. Y yo a mis 3 años era una niña que aprendía a codificar.
que duraba todas las tardes refugiada en un juego que se llamaba Logo. Estaba en DOS. Ustedes ponían todos los comandos y aparecía una estrella, o aparecía una tortuga, o aparecía un camión. Y así me pasaba yo todas las horas. ¿Y saben qué pasó con mi mamá? Mi mamá decidió estudiar, decidió ir a la universidad. Mi mamá dijo, yo también me puedo salvar. Y mi mamá estudió desarrollo familiar, como si la vida no fuera tan satírica ya. Pero ¿saben qué? Mi mamá tuvo unas amigas maravillosas. Yo no me imagino cuántas veces mi mamá habrá llorado con otras mujeres. Cuántas veces en silencio habrá dicho, necesito desahogarme. Pero allí estaban. Y cuando yo pienso en mujeres salvando a otras mujeres, lo primero que pienso son en las amigas de mi mamá. Y la vida fue pasando muy rápido. Y yo sé que sueno como una señora de 60 años, pero fue pasando muy rápido. Y yo necesitaba vivir deprisa. Yo necesitaba tomarlo todo, comerlo todo, vivirlo todo. Era como si nada me llenara. Yo necesitaba más y más y más y más. Y la vida iba pasando rapidísimo por mi lado. Tan rápido que yo no entendí que yo necesitaba ayuda. Que ese dolor que yo estaba sintiendo, que esa rabia que yo estaba sintiendo venía de algún lado. Y por primera vez encontré la terapia. Y encontré que había una mujer que su propósito de vida era salvar otras mujeres. Y yo me senté por primera vez con el privilegio de la terapia a decirle, este es un dolor que yo no veo en la televisión. Yo no soy una mujer violada. A mí no me desaparecieron. Pero yo necesito ocupar un espacio, yo necesito pertenecer, yo necesito hacer parte de. Y todas esas fiestas y todo eso que pasaba en mi vida, y todo ese alcohol que pasaba en mi vida, al otro día llegaba con un domingo completamente sola, completamente triste, completamente abandonada. El mundo siguió pasando. Y hubo alguien hace muy poco que me invitó a una charla. Un viejo amigo de la universidad. ¿Y saben cómo me presentó? Digo, les presento a Juliana. En la época de la universidad, todos pensamos que ella no valía un peso. ¿Y saben qué es lo más doloroso? Que así me sentía yo. Que yo no valía un peso. Ni siquiera un centavo valía yo. Y entonces llegó a mi vida la primera migración. En mi familia siempre hemos creído que cuando salimos de viaje, que cuando tomamos perspectiva, que cuando tomamos distancia, las cosas cambian. Así que yo por primera vez me fui del país. Me fui a Europa. Duré años recorriendo Europa. Viajando sola, acompañada, con amigos, con amigas. ¿Y saben qué? Yo no sé si yo cambié en mi primera migración, pero mi mamá sí cambió. Por primera vez en la historia, mi mamá puso límites. Y mi mamá dijo, basta, ya no más. No es mi mamá, es mi suegra, pero no es mi mamá. Y cuando yo regreso al lado de mi mamá. Y me doy cuenta que entre las dos podíamos poner límites. Y que las dos podíamos parar. La vida empezó a cambiar. Y ¿saben algo muy curioso? Y es que yo nunca le he entregado mi éxito laboral a la suerte. Porque ¿cuántas de nosotras pensamos que lo que hemos logrado es porque tenemos mucha suerte? No. Yo le entregué mi éxito laboral a mis amigas. Mis amigas me salvaron una, otra y otra y otra vez. Y resulta que yo ya empecé a valer centavos. Yo todavía no valía un peso, pero yo ya valía centavos. ¿Y saben qué pasó?
Entré a Fox. Sí, Fox Channels. ¿Qué hacía yo en Fox? No tenía ni idea. Pero una amiga se me sentó y me dijo, Julita, siéntate acá. Te voy a explicar qué es CPM, qué es CPC, qué es engagement. Te voy a explicar qué son las redes sociales, te voy a explicar todo. Y en una tarde yo era experta en marketing digital. Esos influencers que les dicen que les van a vender marketing digital en una tarde, esa era yo. Hace 17 años. Y resulta que de un día para otro, yo estaba explicándole a las marcas que era Facebook, que era LinkedIn, que era Singa, que era todo lo que estaba pasando. Yo era la experta en marketing digital. Yo volví a ser esa niña de 3 años codificando el logo. Volví a conectar con esa niña de 3 años que necesitaba un refugio. Y empecé de una manera increíble a explicarle a la gente que era Facebook. En una época donde la gente decía, eso sí es una empresa seria. Eso sí valía la pena.